Muy buenas tardes amigos y amigas, siempre es un gusto estar con ustedes, acompañándolos en las actividades diarias desde aquí de 96.5 FM en RTP. También nos pueden seguir en @RTP Ecuador en diferido o también en vivo desde cualquier lugar del mundo. Hoy vamos a conversar con Ricardo Ferrer. Ricardo es ex director nacional de inteligencia de la República Argentina, primer asesor de seguridad nacional, participó en Medio Oriente, donde estudió en varias universidades de Israel contra el terrorismo, lideró el inédito despliegue en terreno multiagencial del plan Siria en el Líbano, Siria, Irán y Jordania entre 2016 a 2020. Participó en la liberación de rehenes en Afganistán, la liberación de la Embajada Argentina en Caracas con los detenidos de la oposición y la liberación de varios detenidos, entre ellos el caso del gendarme Gallo. Es Fellow Researcher del Center for Secure Free Society en Washington, D.C., cofundado con Joseph Heumeyer, actual subsecretario de Guerra de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y director del Centro de Geopolítica de FRI. Actualmente es el candidato de la República Argentina para ocupar la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, y con él vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Bienvenido Ricardo, siempre es un gusto, y quería conversar contigo, que nos expliques un poco qué está pasando exactamente hoy en el Medio Oriente para alguien que no sigue la política internacional. Bienvenido nuevamente. Bueno, realmente un placer compartir con ustedes estas reflexiones que nos invitan a pensar a todos en los próximos pasos y escenarios a los que asistimos como ciudadanos de estos tiempos en este mundo. Realmente son situaciones complejas en las que un mes atrás los Estados Unidos incursionó junto con Israel en una interoperabilidad militar nunca antes vista contra instalaciones para desmantelar el programa misilístico de Irán, para desmantelar el programa nuclear de Irán, que amenaza no solamente la existencia de Israel, sino toda la situación de Medio Oriente, y como se vio más tarde, con alcance hasta Europa de sus misiles, y por sobre todas las cosas, el anuncio de poder derrocar y sustituir al régimen de la dictadura teocrática que ostenta el poder en Irán, cuando se eliminó al Ayatollah, el gran líder, Ali Khamenei, pero que en definitiva esa operación, que iba a demandar unas pocas semanas, parece que se extiende y que tiene consecuencias en la provisión de la cadena de suministros energética global, y que no da más que en estos días ganar tiempo por parte de todos los aliados, y otros han visto que mientras todos están buscando ganar tiempo. En el caso de Estados Unidos, buscar que lleguen sus tropas para tener una posición de negociación más fuerte en la demanda de 15 puntos que brindó a Irán, que fue respondida con una negativa, y con otros 5 puntos que también negó los Estados Unidos, pero que se están buscando retomar conversaciones. No obstante, hoy día lo que se está buscando es liberar, aunque sea garantizar, el flujo de petróleo para que haya libertad económica y que no se alteren los precios de este commodity, que puede tener consecuencias devastadoras para la economía mundial, siendo los dos ejes la seguridad y la economía. Hoy la seguridad, no solamente de este lugar del mundo para el tránsito de petroleros y de fluctuaciones y gasoductos, que son los que brindan a Europa el gas natural licuado, que se generó se inventó de alguna manera de esa forma en Qatar, están afectadas al verse atacadas las, las bases y los hubs de distribución, que son los que alimentan a Europa de esta energía para poder calentar sus hogares y generar
para la industria civil y las infraestructuras, la energía de primer grado. De modo tal que hoy esta guerra se extendió por parte de Israel al norte de su país, se ocupó el sur del río Litani en el Líbano contra Hezbollah, que es un proxy de Irán, y se están divisando bien los bloques globales dentro de lo que es Irán, Rusia, provista por China, y donde hay elementos de Corea del Norte, y a su vez desde Estados Unidos con Israel y los aliados en el Medio Oriente, con lo que está buscando, y por estas horas se debate la incursión y la defensa y el ataque, lo que sería un punto de inflexión en la isla de Hark. ¿Qué es la isla de Hark tan famosa? La isla de Hark es donde Irán tiene una suerte de plataforma donde manda en forma subterránea toda su producción de petróleo. Si acá estuviésemos hablando de que Irán es un país que produce bananas o papas, no estarían estos problemas. Irán produce petróleo. Entonces ya no es más el Irán de la media luna fértil del Medio Oriente con el Éufrates y el Tigris. Es Irán un productor de los más importantes del mundo de petróleo, que provee a China, y que su problema de elevar los precios puede generar una gran recesión global, y en el mediano plazo, cuando también en el mediano plazo hay elecciones en los Estados Unidos, y en el plazo inmediato está aumentando el petróleo a puntos insospechados que altera la economía en todos nuestros países. Hay muchísimos países, según lo que acabas de analizar, que han intervenido realmente. Incluso ayer España prohibió que vuelen por su espacio aéreo aquellas aeronaves que vayan a atacar a Irán. Y hay muchas posiciones en el mundo, y esto es lo que preocupa, que hay tantos países interviniendo, y obviamente pues hay dos bloques. Y uno se pregunta qué tan necesaria era esta intervención bélica. Esa es la primera. Y la segunda, da la impresión de que esta guerra no se va a terminar hasta que Irán diga. Bueno, probablemente la guerra se va a terminar cuando Irán... Para darte un ejemplo, cada burócrata de Irán, que hoy está gobernada por los militares, cuando los que estudiamos a von Clausewitz sabemos que la herramienta militar es una herramienta de la conducción política. Hoy ya no hay conducción política en Irán, al ser eliminado todos estos y tener un gobierno muy débil. Simplemente está conducida la ofensiva y mejor dicho, la defensiva por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que tiene todos los resortes de poder que quedan, entre los cuales está la conducción de la defensa. Por eso cuando mientras Estados Unidos busca negociar e inclusive ganar tiempo, Irán ya se da por perdido, y es un combate desde una dimensión en la que muy probablemente están convencidos y saben que perderán en el largo plazo, pero también saben el daño que pueden generar y las oportunidades en todo este periodo de ventana que se les pueden abrir para buscar mejores posiciones. La situación de Irán hoy es que han dicho que todos los marines que lleguen de los Estados Unidos van a ser degollados, o sea que están en una expectativa, que ya saben que tienen un espacio aéreo totalmente vulnerable. Por eso es que están atacando a los países aliados de los Estados Unidos, no solamente con misiles balísticos en sus refinerías o plantas químicas. Imagínense que hoy en Dubái es el precio, nunca en la historia estuvo el precio inmobiliario tan barato en un país tan pequeño y tan rico, pero todo esto es por la inseguridad, pero también lo que se está atacando, que hace un elemento vital para el desarrollo, es las plantas de desalinización de agua, de la cual viven estos países, además de que tienen grandes problemas internos. Por ejemplo, gran parte de sus comunidades en Pakistán o incluso en Kuwait, que son de la facción islámica allí, se levantan contra las autoridades, pese a que son de alguna manera una minoría, pero que están generando grandes problemas. Pero por otro lado, lo que esto genera es que la solución a esta guerra es o negociar y retirarse ya por los Estados Unidos, lo cual acabaría con la carrera política de Trump, en lo que le dicen un taco,
o bien ir hasta el final y terminarla y triunfar. No existe otra alternativa. Y esos son los límites en los que se está debatiendo, mientras el precio del petróleo se dispara y la economía mundial empieza a tener ya sus impactos y consecuencias en la cadena de suministros. Sí, y por eso te decía qué tan necesaria era esta intervención dentro de un ámbito que yo lo veo como desde el punto de vista económico, veo las bolsas de valores del mundo. Hoy están subiendo porque suben en función a cierta información que se difunde, pero por otro lado llevamos semanas con una caída importante en las bolsas de valores. Entonces, ¿qué tan trascendente y fundamental era esta intervención para el mundo? Bueno, tenemos tres facetas acá. En primer lugar, para Israel se trata de una situación de existencia, la amenaza que representa el régimen iraní, con su programa nuclear y misilístico que juntos le impedía desarrollar una vida en paz y a los países de la región. En segundo lugar, la situación del petrodólar o el manejo del dólar, del petróleo, no podía no podía estar y permanecer amenazado por un régimen teocrático que es ajeno a la lógica comercial y que lo único que tenía que lo controlaba era a China, con lo cual comparten un montón de intereses y que es hoy el único respaldo fuerte que tiene Irán, pero que en definitiva le inhibía de generar ataques a estos países generando hostilidades. Por ejemplo, atacar a Israel con una bomba, con una bomba con misiles con contenido nuclear. Lo cual, para Israel no hay una segunda posibilidad de retaliación. Con lo cual, y el tercero es cómo generaba y genera, y ahora vamos a lo que puede la carta que tiene guardada el régimen iraní, incluso siendo Estados Unidos triunfador junto con Israel de esta primera etapa o fase, que no va a terminar en una operación militar, sino que va a continuar, que es la posibilidad de que el régimen iraní, que tiene, como decíamos, cada burócrata 3 suplentes para sustituir su posición en caso de ser eliminado, desde en el programa nuclear hasta en las posiciones políticas. Por eso es tan fácil y ha demostrado una resiliencia y regeneración muy importantes ante el intento de su eliminación, que pueden generar a través de, ustedes saben muy bien, el caso de las chiricanas en Panamá, los dos atentados en la República Argentina en 1992 y 1994, pero en los últimos años, como a través de Hezbollah, de sus proxies como Hamas, han atacado a Israel, han intentado homicidios en América Latina, lo que se denomina el fenómeno de la convergencia entre el crimen organizado y las entidades terroristas que antes estaban movidas por otros intereses, pero tenían los mismos puntos logísticos, pero que actualmente tributan y confluyen en sistemas ajenos al hemisferio occidental, en el caso del ejemplo de la Argentina, del Ecuador, pero por sobre todas las cosas buscan generar tensiones en nuestras instituciones con ataques asimétricos, como lo ha sufrido Colombia, como lo ha sufrido Chile, como lo ha intentado en Argentina, como lo ha sufrido Perú en reiteradas ocasiones, Brasil o inclusive con el Black Lives Matter en los Estados Unidos. De modo que era necesario poner un coto y un fin a la situación de Irán y su agresividad al resto del mundo libre. Y tú mencionabas Hezbollah. ¿Por qué Hezbollah está en América Latina? Hezbollah está en América Latina por varios motivos. En particular, uno de ellos es la gran migración que hay de libaneses y sirio-libaneses, que son sus ámbitos de actuación, pero además por otras cuestiones, como se han solapado sobre redes de lo que fue el Partido Comunista y las redes de la ex Unión Soviética y de Cuba. También lo que generan es capacidad de operación y convergencia con el crimen organizado y de recaudación. Lo que América Latina tiene es una gran economía informal, ustedes en el Ecuador lo tienen muy claro, y todo lo que no tributa al Estado
tributa para el crimen organizado a través de focos y nichos de economía ilegal, y eso va a financiar justamente y darle operatividad no solamente a Hezbollah para retaliar a Occidente sino, de los ataques que le pueda brindar o generar y perpetrar los Estados Unidos, sino también para generar mejores posiciones de negociación del régimen iraní. Y si bien Hezbollah lo que está de alguna manera es defendiendo a Palestina, ¿por qué tiene esta asociación con las redes de delincuencia organizada de América Latina? Hezbollah no está defendiendo a Palestina. Hezbollah es un partido político del Líbano que tiene una agenda conectada en forma directa con los intereses de Irán. Irán es un país chiita. Palestina busca afirmarse como un Estado árabe desde un conflicto con Israel, en el cual está dividido en dos. En la parte de Cisjordania tienen una situación muy acorde a los estándares europeos, y en donde viven muy bien y conviven y hasta cooperan en forma cotidiana con la seguridad de Israel, y no hay de hecho atentados, pero sí los hay desde los que venían desde Gaza, que donde hubo un golpe militar a finales del año de la primera década del 2000, donde jamás se hizo el poder junto con lo que era la yihad islámica, que sí es chiita, a diferencia de Hamas, que es sunita, y que son las dos grandes vertientes, y que todos terminan entrenándose y capacitándose en el Líbano, donde opera Hezbollah, que tributa para Irán. ¿Y por qué en América Latina? Bueno, porque desde América Latina tienen capacidades de operar y retaliar cualquier situación. Por ejemplo, cuando Estados Unidos ataca a un blanco de Hezbollah, como puede ser Soleimani, que fue uno de los grandes operadores y comandantes de la milicia de Quds de Irán, ellos buscan vengarlo a través de sus redes en América Latina contra blancos occidentales que consideran verosimilmente vinculados a Israel, al que ellos denominan constitucionalmente el pequeño Satán, o Estados Unidos, que es el gran Satán. Y este conflicto en el que intervienen tantos países, ¿no podría implicar una escalada y terminar en una tercera guerra mundial, o es muy exagerada esa afirmación? Bueno, hay que ser prudentes y confiar en que hoy organismos disminuidos como las Naciones Unidas, con poca capacidad de llamar a las partes a conversación, y frustrados en sus acciones como la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, junten y puedan evitar estas escaladas. Realmente pueden darse. Yo no veo que tenga capacidad de escalada mayor Irán, que la retaliación generando una yihad islámica en la que todos nuestros países pueden ser blancos de atentados contra objetivos que ellos consideren occidentales, que puede ser desde una sinagoga hasta un supermercado de una cadena norteamericana, o un ATM, o finalmente una embajada americana, o lo que crean a un ecuatoriano hablando inglés, por ejemplo, ¿no? Y ya no vienen como en los 90 esos reclutamientos desde el mundo y la dimensión de las comunidades islámicas o libanesas en particular, sino también, como se ha visto en los últimos casos del operativo Trapiche y el clan Karaki, que es un operador que reclutaba desde el Líbano, pero que tenía documento apócrifo y nacionalidad colombiana, y la supo tener también venezolana, y buscó, después de los ataques del 7 de octubre de 2023, en noviembre de ese mismo año, y en mayo, después posteriormente, en Brasil, atacar a unos ciudadanos israelíes, lo mismo que sucedió también para esa misma época en el Perú. Entonces tú lo que ves son posibilidades de ataques terroristas en Occidente. ¿Qué tan Más que, preparados? más que una escalada, lo que creo es que puede terminar siendo tierra arrasada en su capacidad militar, tanto misilística, de Irán, pero su régimen no va a caer, y su régimen va a tener una segunda fase en la que ingresan los países libres o Occidente, en el que sin lugar a dudas tienen que integrar sus sistemas de inteligencia para prevenir ataques y articularse en las diferentes posibilidades de prevención con capacidades juxtapuestas a los efectos de
evitar estos ataques. Sin lugar a dudas, los operativos y las células dormidas pueden llegar a actuar no solamente por simpatía, sino también reactivarse a través del crimen organizado. Y tú habías mencionado que hay un sistema de funcionarios públicos en Irán que tienen sustitutos, entonces falta uno, entra el suplente y así sucesivamente. ¿Quién está Así es. gobernando en este momento Irán? Irán en este momento supuestamente está el hijo del eliminado gran ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba, pero también está conduciendo la situación de bélica y la defensiva a la alta cúpula que mantiene todos los resortes de poder del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que además, por otro lado, está generando una gran represión interna a través de las fuerzas Basij, con mercenarios y miembros de otros países, como recién les citaba, de Corea del Norte y de Rusia. Vamos a continuar con esta interesante entrevista después de una cápsula noticiosa y también de una pausa comercial. Estamos conversando con Ricardo Ferrer, que tiene conocimiento de inteligencia desde la República Argentina. Actualmente es el candidato de la República Argentina para ocupar la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Y mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Nos encontramos en unos pocos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Buenas tardes para aquellas personas que se están sintonizando RTP en Ecuador a través de frecuencia modulada 96.5 FM y también a través de las redes sociales de @RTP Ecuador, que nos pueden ver y escuchar desde cualquier lugar del mundo. Estamos con Ricardo Ferrer, es un experto en inteligencia de la República de Argentina. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados y estábamos conversando sobre el conflicto que actualmente ocurre en Medio Oriente. Al principio de la intervención americana en Irán, se mencionaba en los medios de comunicación norteamericanos que podría ser como una posibilidad Reza Pahlavi, que es el hijo del Shah de Irán, que entiendo que vive en los Estados Unidos, que nació el 31 de octubre de 1960. ¿Existe esa posibilidad de un cambio de gobierno en el futuro de Irán o es una especulación mediática? Bueno, sin lugar a dudas, la voluntad de Reza Pahlavi hijo es la de asumir. De hecho, tiene un gran movimiento de seguidores en todo el mundo a través de la diáspora de los exiliados políticos, pero también hay otras posibilidades. Sin embargo, hoy se advierte como un escenario lejano, para ser honestos, y por sobre todas las cosas, en el último mes de enero se habla el régimen admitió 3.000, pero se habla de unos 60.000 reprimidos muertos, más otros desaparecidos y alrededor de 80.000 detenidos, lo cual inhibía a los Estados Unidos de atacar, porque probablemente uno de los pretextos para terminar de eliminarlos y matarlos por el propio régimen era que habrían caído bombas o misiles norteamericanos sobre las cárceles donde están detenidos. Entonces, si el propio pueblo está muy complicado para generar resistencia a la que era excitado y instado por el propio Trump inicialmente, y que después se les dijo esperen que ya va a llegar su momento. Para las posibilidades actuales y los planes de la inteligencia americana, como la israelí, es la de eliminar el régimen, pero por sobre todo que quiten de la Constitución Nacional iraní, de este régimen teocrático, que deje de serlo,
y que integre minorías como los judíos que viven allí, como los kurdos que viven allí, o las otras sectas del Islam, y que deje de ser un Estado confesional. Y para eso lo que se apela como un punto intermedio para hablar de alguna situación de fase inicial como la que se está dando en Venezuela, y es la de que asuma el poder parte de la Guardia Revolucionaria con el apoyo de los 80 miembros, 88 miembros del Consejo de los que elige al nuevo líder supremo. Eso finalmente no se dio, probablemente pueda darse en un futuro no inmediato, y es la expectativa que se guarda. Realmente la situación de que Reza Pahlavi asuma sería una sustitución de un régimen por otro y no de una democracia como la que se procura. Claro, pero eso no ha funcionado en otras situaciones similares y de hecho tratar de que Occidente gobierne en este tipo de países pues es un poco más complicado y la historia lo ha demostrado de esa manera. Sin lugar a dudas. Y de hecho en Venezuela lo han hecho como tú mencionas porque seguramente hay una estructura burocrática que le respondía a los maduristas y a los chavistas y por lo tanto debe haber una transición para poder lograr algún tipo de cambio. Fíjese que en ambos países los que gobiernan no es el Estado. De hecho, en Irán hay un presidente, pero estamos hablando siempre del líder supremo o del jefe de la Guardia Revolucionaria con sus fuerzas paramilitares Basij. Lo mismo que sucede en Venezuela, que hay una presidenta designada o interina, pero los que gobiernan y el poder real recae en las Fuerzas Armadas, que tienen una convergencia paralela con el crimen organizado a través de los diferentes trenes, como el tren de Aragua, que es el más célebre, o los cárteles, que es como el de los soles. Ahora, lo mismo que hay un Estado profundo que domina y maneja Irán, existe en Irán, donde tiene mucha más fuerza que un ministro o que un ministro de Relaciones Exteriores para negociar lo que diga la milicia o el líder supremo o un delegado del líder supremo, ¿no? De modo tal que acá estamos en presencia de una situación muy, muy, muy compleja, sin ninguna connotación o réplica en un Estado occidental como lo solemos entender, en el que cae un presidente y es sustituido. Simplemente acá el presidente de Irán en ningún momento cayó, ni sus ministros. Pero el poder, sin lugar a dudas, se ostenta y se ejerce y se conduce desde ámbitos opaces, donde no hay posibilidad de más que de eliminación y retaliación, pero se regeneran de una manera que probablemente ni siquiera la inteligencia del Mossad ni de los Estados Unidos hubieran previsto. Ahora, la molestia tal vez también es que estén conectados con las redes de delincuencia internacionales y aquellas que operan en América Latina. Entonces, eso es una certeza, no es una sospecha. Y a lo que voy es, eso significaría que lo que están tratando es de menoscabar la cultura occidental, porque es decir, si yo quiero convencer a alguien, no haría eso de ahí, se trataría de apoyar el desarrollo, no sé, en este caso de América Latina, pero vemos que eso no está ocurriendo lo contrario, entonces es un tema ya por eso cultural, se habla religioso, ¿cómo es? Porque justamente Irán viene del Imperio Persa, pero con el triunfo de la revolución, con la elección de la revolución islámica, que desplazó el poder a los Pahlavi, que eran pro-occidentales, lo que se generó es un aditamento a esta visión imperial, de una visión diferente del mundo, en el que la visión es para imponer y que rija la Sharia, que es la ley islámica, donde todo vale, incluso la taquilla, que es la mentira para ganar tiempo y que el engaño, y que eso implica que el mundo lo dividen en dos, entre los fieles y los infieles. La comunidad de fieles incluso tiene sus diferencias, esos son chiitas, tienen una estructura jerárquica, de alguna manera con un líder que puede asimilarse a lo que es la estructura de un papa en el sistema católico vaticano, y que tiene
capacidad de generar fatuas o sentencias para cumplimentar en todo el mundo obligatoriamente por sus fieles. Ahora, eso no existe en otros tipos de religiones, y esa cosmovisión global es la que genera un planteo antiliberal, o algunos llaman, como un gran cientista cubano radicado en México, Armando Chaboaceda, planteos iliberales que van y chocan directamente con los valores occidentales de la libertad, la laicidad y la defensa por sobre todas las cuestiones como bien capital de la vida. Pensemos que ellos creen en las 70 vírgenes para los mártires, y que justifican la muerte, ¿no? Con cierta apología de cuando también uno puede arrasarlos militarmente, pero siempre la idea de la resistencia y del martirio se denota como la victoria, Pero si y se eso, honra como tal. si esa es la cosmovisión, entonces esta guerra es a finish, porque si al final eso es lo que se va a valorar del lado de Irán y sus aliados, entonces se ve un poco más lejana la paz. Es que probablemente no haya paz ya en los conflictos internacionales. En el mejor de los casos existe armisticio, pero no, y lo que ellos llaman UDNA, que es una tregua, pero no un final, sino es hasta que aguante el que pueda. Y ellos saben que extendiéndola tienen alguna posibilidad de condicionar, de sobrevivir, de negociar, pero por sobre todas las cosas, de generar un daño al gran Satán, que es Estados Unidos y todo lo que ellos perciben como occidental, que es enfrentado a su visión y cosmovisión del mundo, ¿no? Con estos valores que acabamos de hablar. Ellos los valores cosmopolitas, el derecho a la vida, el respeto a la libertad y a la intimidad, a las minorías, para ellos es una ofensa mayúscula, no la conciben como tal, ni el rol de la mujer, desde luego, ¿no? ¿Y estamos entonces viendo el comienzo de algo más grande o esto va a quedar como está en el Medio Oriente? Mi tesis personal es que la operación militar va a tener su fin. Estados Unidos tiene sus necesidades, Israel no se lo permite en este momento, Arabia Saudita tampoco, pero van a encontrar un punto para poder argumentar y justificar con narrativa, y además van a neutralizar toda la capacidad misilística de Irán, más temprano que tarde. Hay que ver va a ser el saldo de daños en la infraestructura de los países de la región, cuánto tiempo va a demorarse en restaurarse las refinerías para dotar a Europa y al resto del mundo, como antes del conflicto y hasta antes de tan solo un mes, de las capacidades de proveer energía. Pero lo que va a haber es una retaliación global que no sé cuánto va a durar, y que va a sumir al mundo de una inestabilidad e inseguridad en el campo de la seguridad doméstica, donde va a haber una clara alianza, una convergencia entre los grupos de las células dormidas, integristas, los que ven a Estados Unidos como un imperio, y que van a buscar generar lo que hablamos, lo que en inglés es la retaliación, que es una palabra que se está tomando recién en el habla hispana, no sé si está en la Real Academia, pero que es una respuesta a las acciones, como ya hemos visto, y como es un patrón común de Irán y sus proxies, que están debilitados pero no terminados, ya sea en el norte del Líbano, lo que son los hutíes, y por eso es que en los próximos días vamos a ver que ya no desde Irán, porque cada vez que Irán genera un ataque, su base de lanzamientos de misiles es respondida y destruida, y lo comenzarán a hacer con las lanchas rápidas, con los piratas, para generar inestabilidad e inseguridad en los buques petroleros, desde el estrecho de Hormuz, con las diferentes islas, pero también en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, donde han probado en el Mediterráneo, y como sabemos que tienen capacidad hasta incluso de llegar con esos misiles a Europa. Yo creo que en los próximos días vamos a ver cómo va a ir Irán, o los hutis, que son sus proxies más cercanos,
intentar atacar Israel y lo que son, donde están estacionados las bases americanas con los buques en el puerto de Haifa, donde también hay gran distribución y un hub de provisión energética para esa parte del Mediterráneo. Ahora vemos por los medios de comunicación todos estos misiles, drones, armamentos, armas de ataque, armas defensivas, pero todo tiene un inventario, es decir, todo tiene un comienzo y tiene un final dentro del inventario, es decir, hasta cuándo es posible tener este armamento de ataque o defensivo. Bueno, el asunto es que, sin lugar a dudas, Estados Unidos ya está mermando la ayuda y la cooperación al frente ucraniano para poder conducir y focalizar en la respuesta y ataque a Irán. Porque imagínense que un misil Patriot vale muchos millones de dólares, un avión B-2 vale otros millones, toda la transportación de tropas, pero sin embargo Irán ataca con muy bajos costos, con los drones Shahed, por ejemplo, que responderle a ello con un Patriot es como tirar con una ametralladora a una mosca, ¿no? Y sin embargo esas moscas, esos pequeños drones tienen una capacidad letal grandísima contra las infraestructuras civiles o estas infraestructuras que hablamos de desalinización del agua potable, tan dependiente para la vitalidad como recurso de los países de la región. Es decir, también tú mencionabas que puede ser que en algún momento esta guerra termine, seguramente eso va a ocurrir, porque también todo tiene un fin, pero que podría haber retaliaciones, por ejemplo, en América Latina, estas células que están en nuestra región. ¿Eso es comprobable desde el punto de vista de la inteligencia que tenemos en América Latina o es una ficción? No es una hipótesis, es de acuerdo a los patrones de actuación anterior de Irán. Cada vez que hubo un ataque, ellos respondieron de diferentes maneras. Primero lo han hecho con la logística aportada por la propia comunidad libanesa, comunidad islámica, puesto que están actuando en forma amenazados. Si no colaboran pueden tener represalias sus propios familiares en Medio Oriente, entonces quedan obligados a prestar colaboración. Pero también ya es mucho más difícil detectarlo y generar la conexión, pero existe, con las personas del AMPA común, ni siquiera la criminalidad organizada, a donde se les paga con una criptomoneda y se les da la opción de que dejen el arma una parte de un arma en un estacionamiento. Después, a los 2 meses o a la semana, otra persona deja otra parte del arma y finalmente otra tercera persona, por ejemplo, puede armar un arma y otra quinta persona atacar a un blanco que puede ser una persona y generar un magnicidio o una infraestructura bancaria o diplomática o de lo que ellos consideren que tienen oportunidad para atacar. En el caso de eliminar un blanco, puede ser también una autobomba, y no necesariamente para eso se tiene que hacer en países que sean aliados de los Estados Unidos. Los últimos ataques fueron justamente en el Perú, prevenidos cuando no era aliado de Estados Unidos, o en Bolivia cuando lo presidía Arce, o inclusive en septiembre del 2023 en Brasil de Lula, que no podemos hablar que justamente es un aliado ni de Trump ni lo era de Biden. Sí, y dicho todo esto, aquí pues nosotros tenemos una comunidad libanesa vibrante, muy productiva, muy querida en el Ecuador, y quería destacar esa... Esto para destacarlo y considerarlos especialmente, son unas comunidades, como bien ha dicho, vibrantes y pujantes, que han generado gran parte del desarrollo en nuestros países y que debemos cuidarlos y protegerlos más que nunca, porque justamente son los principales víctimas de estas organizaciones criminales y terroristas al ser extorsionados. Sí, porque aquí han generado muchísima productividad, muchísimos empleos, y entonces estamos muy agradecidos por el aporte que han hecho a lo largo de su historia en el Ecuador. Ahora, sin lugar a dudas, hay que destacar siempre su rol, que ha sido muy importante para el progreso de nuestra región. Sí, no quería dejar de mencionar eso. Ahora,
¿Qué tenemos que aprender como sociedad de esta parte de la historia que estamos viviendo? Bueno, como sociedad debemos exigir a nuestros gobiernos que no hay una capacidad ni una respuesta que pueda dar un Estado nacional en forma aislada, y esta respuesta se puede evitar y prevenir tan solo con una herramienta que todos tenemos al alcance, que es la de compartir información, capacitarnos permanentemente, proteger nuestras infraestructuras críticas y la de intercambiar con agencias colaterales todo lo que sea posible y salga de la cotidianidad y nos llame la atención. En todo momento y en cualquier lugar. Y abrir toda la agenda y pedirle a nuestras fuerzas de seguridad que estén con los ojos bien abiertos en lo que puedan ser enunciados como posibles blancos de ataque. Ya sean personas, infraestructuras o instalaciones críticas de cualquier tipo. Y si estuviéramos en el futuro, digamos 10 años contados desde ahora, ¿cómo será visto este episodio de la historia de la humanidad? ¿Como un momento que cambió el orden de la seguridad mundial o como un episodio más de la humanidad? Esperemos que sea visto como un momento que mejoró la seguridad mundial con el cambio y sustitución del régimen, y que el régimen cambie la constitución, deje de llamar y tener la obligación de atacar al gran Satán, que es Estados Unidos y Occidente en general, y al pequeño Satán Israel, y que se integre y conviva, y en vez de aferrarse a la taquilla o al engaño para buscar propagar su afirmación de la Sharia y cosmovisión, tenga un punto de convivencia en esta inflexión en el que pueda vivir con tolerancia interna, sin persecuciones, sin violar los derechos humanos, y externamente deje de ser hostil. Con lo cual, esa es mi aspiración. Es muy difícil tener un escenario porque se abren muchas complejidades y posibles diferencias con las esferas de influencia a las que pertenece, siendo que hoy China es el principal aliado de Irán junto con Rusia, y quien lo sostiene, pero también quien necesita que Irán siga siendo su proveedor y no un terreno arrasado. Sí, porque es muy triste que nos dividamos así los seres humanos cuando pero vivir finalmente con tolerancia. La lógica racional es muy diferente a la lógica dogmática, donde la vida no es valorada y la resistencia es vista como un acto de martirio y heroicidad. Pero eso es una parte de la teología, pero hay otras muchas partes de la teología de ellos que es decir, que destaca estos valores en los que sí coincidimos. Es que es muy difícil cuando estamos hablando de una dictadura teocrática, gobernada por un líder supremo que se basa en la Sharia. Y existe yo ayer estaba viendo las noticias españolas y por eso es importante, sí, y una gran oportunidad que se destituya al gran ayatolá, que aún no se ha presentado públicamente porque parece que está herido, y que sí los que son pragmáticos tomen un rol, y esos son los no religiosos o religiosos a medias, que pueden llegar a convivir, y ahí están depositadas las expectativas para una transición a un régimen que pueda ser parte de la comunidad internacional con estas reglas que usted bien describe con mucha claridad, y que es los restos de la intacta Guardia Revolucionaria de Irán, que hoy es designada como entidad terrorista por muchos países. Y claro, es decir, es el régimen teocrático usando la religión como un mecanismo para sustentar su poder siempre es complicado. Pero también llama la atención la posición de España, y algunos analistas españoles ayer decían, cuando España declaró que no iba a dejar sobrevolar aviones sobre su espacio aéreo que fueran a atacar a Irán, entonces el analista decía, bueno, entonces eso ¿en qué posición nos deja a nosotros los españoles? ¿En la posición de soportar a Irán? ¿O me explico? Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? En estos casos, nosotros como América Latina sabemos muy bien
cuál es el rol de la neutralidad. Lo hemos vivido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El rol de la neutralidad es cuando se llega tarde o se simpatiza con un adversario al que no se puede apoyar. Hoy, lamentablemente, en España hay un presidente democrático que representa, a través de picardías electorales, accedió al poder, logró formar gobierno. No sé si representa a la mayoría de los españoles en este mismo y preciso momento, pero tiene la legitimidad total de ejercer el gobierno, y lamentablemente hoy podemos advertir que está tomando un rol muy equivocado, del cual se van a lamentar los españoles, y que no deja de ser errático y parte del problema en lugar de contribuir a una solución. En todo caso, la solución sería convocar a través de mecanismos el diálogo, el encuentro y el cese de hostilidades. No decir que no se va a participar ni facilitar, como lo ha hecho España en otro momento con la incursión norteamericana a Irak, de la cual podemos hacer muchos juicios de valor, pero que tomó un rol concreto. En este momento está llamado a no tomar ningún rol, mientras se ha transformado Madrid en un punto libre e impune de convergencia, de negociación, tanto de iraníes como de chinos y diferentes facciones que facilitan sus transacciones y sus posibilidades de financiamiento, que mejoran su capacidad operativa. Es que, y mucho más las de los proxies, que pueden generar estas retaliaciones en una segunda fase, una vez que se pueda llegar a declarar la yihad global por el sucesor del gran ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, el hijo. Bueno, hemos hecho un análisis parcial de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, las repercusiones a nivel mundial, del orden mundial en términos generales. Ha sido súper interesante conversar con Ricardo Ferrer, un experto de inteligencia de la República Argentina. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Ha sido un gusto, Ricardo, y seguramente conversaremos en el futuro, porque es un tema apasionante del cual queremos conocer cada vez más y estar informados en América Latina. Y por último, agradecerles también a ustedes, nuestra audiencia de Futuro en Acción, de habernos acompañado, y les deseamos la mejor de las tardes y que tengan un día muy productivo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.